Esta es la segunda clase del capítulo de estadística descriptiva para el curso de contador público y auditor. Vamos a continuar hablando acerca del estudio de variables tanto cualitativas como cuantitativas. El tema de hoy va a ser de las medidas de tendencia central, que son aquellas medidas de resumen para un conjunto de datos. Las palabras clave del día de hoy son la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, el intervalo de clase, la marca de clase, la amplitud de intervalo, el total, la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Vale? Los primeros términos, ¿cierto? Los primeros 7 términos los vimos en la clase anterior. Frecuencia absoluta, cantidad de elementos, ¿cierto? Que están repetidos, ¿cierto? O incluidos dentro de un rango. La frecuencia acumulada, que es exclusiva de las variables cuantitativas, ¿cierto? Que se van acumulando progresivamente a medida que uno avanza en la tabla. El intervalo de clase es precisamente para aquellos casos en los que se fabrica la tabla de esa forma, ¿cierto? La marca de clase es el punto medio de cada intervalo de clase. La amplitud del intervalo es la longitud, ¿cierto? Por ejemplo, si va de 10 a 20, la amplitud es de 10, y así sucesivamente. El total es la suma de todas las frecuencias absolutas. Y estos tres términos que están aquí abajo son los que vamos a conocer el día de hoy. Bien, vamos a retomar un poquito lo que son los tipos de variables, ¿no es cierto? Comenzando con las variables de tipo cuantitativas. Nosotros en la clase pasada, ¿cierto? Estuvimos discutiendo y conversando acerca de cómo estaban configuradas estas variables. En este caso, la de las cuantitativas son de tipo numérica, que representan necesariamente una cantidad de algo. A su vez, se pueden subdividir, ¿no es cierto?, dependiendo de su naturaleza, como discreta o continua. La discreta está conformada por números enteros y la continua por números reales o bien números con decimal, para que entendamos la diferencia. Entonces, en las variables de tipo discreta, ¿no es cierto?, generalmente está aquellas variables que uno considera dentro de una encuesta, por ejemplo, el número de hijos, el número de personas que viven en la casa, la cantidad de personas de la casa que está trabajando, o cuántas horas durmió la noche anterior, etc. En cambio, las de tipo continuo son estrictamente mediciones objetivas. Por ejemplo, metros, dinero, horas, eh, área, volumen, superficie, etc. Temperatura también. Luego tenemos las variables de tipo categóricas, o también conocidas como cualitativas. Definen, definen un atributo que generalmente es no numérico. A veces es numérico. ¿Ya? Lo hemos descrito ya en la clase anterior, ¿cierto? Que son las puntuaciones de un test de habilidades o de aptitudes, que es de 1 a 5. Dentro de estas variables categóricas podemos subclasificarlas dentro de dos maneras. Una es la nominal, que son categorías que no tienen jerarquía entre sí, por ejemplo, la comuna en donde uno vive, y ordinales, que en las que sí lo hay, por ejemplo, el rango socioeconómico. Estos dos tipos de variables categóricas, ¿cierto?, también están consideradas dentro de lo que estamos estudiando. Bien, como preámbulo para conocer las medidas de tendencia central, ¿cierto?, vamos a tomar este conjunto de datos que ustedes ven ahí. Ya es un conjunto de 12 observaciones, ¿cierto?, que podrían ser perfectamente edades, ¿ya? Las edades de a lo mejor de ustedes, ¿ya? Va desde los 20 hasta los 25 años, más o menos, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno se hace acá, ¿es posible resumir el conjunto en una sola cantidad? Bueno, más de alguno a lo mejor ya sabe la respuesta, ¿no es cierto? Ya ha aprendido algo de estadística en el pasado, quizá cuando estaba en el colegio, ¿cierto? La respuesta, naturalmente, es que sí. Es posible resumir el conjunto de datos en un solo valor. Esto lo hacemos mediante las medidas de tendencia central. ¿Cómo se define esto? Que es una medida de resumen de un conjunto de datos y permite interpretar de manera general. ¿Okay? Sobre todo cuando uno tiene una cantidad grande de información, ¿no es cierto? Es difícil poder tratarla cuando es muy variada. Por lo tanto, uno lo que hace es hacer algún cálculo matemático para poder llegar a un valor único que sea capaz de decirnos, ah, el comportamiento de esta variable es así o así. Dentro de lo que vamos a estudiar, ¿cierto?, en nuestro curso, las más recurrentes son tres. La primera es la media aritmética, también conocida como el promedio de las observaciones. ¿Ya? Se podría definir como el valor que representa generalmente el conjunto de datos, que es el más utilizado en realidad.
Luego viene la mediana. ¿Ya? Mediana proviene de mitad. Y su definición es el valor posicionado al centro de los datos que divide a la muestra en dos grupos iguales. Para poder obtener la mediana, ¿no es cierto? Tenemos que considerar que los datos deben estar ordenados. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también en su momento. Y luego tenemos la moda, que es la observación con la mayor frecuencia, o sea, el dato que más se repite. Esta es como la más sencilla de entender. ¿Ok? Entonces, estas tres medidas de tendencia central son las que vamos a conocer el día de hoy. Recuerden siempre que pueden dejar sus preguntas, ¿no es cierto?, en el chat, o me pueden activar, ¿no es cierto?, el micrófono para poder hacerlo. No hay problema. Bien. Volvamos al conjunto de variables que teníamos al principio. Nosotros supusimos, ¿cierto?, de que estas podían ser edades. 20 años, 21 años, 25 años, etc. Bueno, nosotros sabemos cómo se saca el promedio, lo hemos hecho toda la vida, aunque no nos hayamos dado cuenta. Toda la vida hemos calculado promedio. Por ejemplo, cuando ustedes sacaban las notas, ¿no es cierto?, cuando estaban estudiando, cuando eran escolares, ¿no es cierto?, sacaban el promedio de las 5 notas de matemática, dividían por 5 y conocían su promedio. ¿Sí? Bueno, en este caso también podemos tomar todas las edades que están aquí, las 12 edades, desde el 20 hasta el 22 que está acá, sumar todas esas edades y luego dividir por la cantidad que es 12. Luego, al tener el total, 264 dividido entre 12 nos da exactamente 22. 22 años en realidad. ¿Ok? Esa es la forma más simple de obtener una media. Sumar todos los datos y dividir por la cantidad de estos. ¿Vale? No hay ningún problema. Todo lo hemos hecho alguna vez. Pero, ¿qué pasa si la tenemos estructurada así la información como tabla? Supongo que, por ejemplo, usted está leyendo el diario y ve una tabla acerca de, por ejemplo, la mortalidad con respecto a alguna enfermedad. No necesariamente de COVID, pero podría ser otra. ¿Ya? Entonces usted le dice, la edad de 90, 89, 88, 87. Y la cantidad de gente. ¿Cómo se podría calcular la edad media de muerte? ¿O como en esta tabla? Bueno, tal vez no lo recuerden muy bien, pero sí es importante que lo sepan. ¿Ya? Uno puede ejecutar el siguiente truquito para poder calcular la media. Primero, miren, dice acá 20 por 2. ¿Ya? 20, en este caso, ustedes lo ven, está acá, en la edad, y 2 es la frecuencia asociada a esa edad. Es decir, 20 por 2, que es lo mismo que decir 20 más 20. ¿Ok? Es para ahorrarse el tema de las sumas. Si ustedes lo notan acá, el 20 está acá y el otro 20 está ahí. Entonces, al sumarlos da 40. Lo mismo pasa aquí. ¿Ok? En este caso, ¿cierto? Tomamos la edad y la multiplicamos por la frecuencia. Luego tomamos la siguiente edad, 21, y la multiplicamos por su frecuencia, que es 4. Y así para las demás edades. ¿Ok? Entonces, ejecutando este mismo proceso, ¿cierto? Obtenemos la misma sumatoria, que es 264. Luego, para el total de casos, ¿cierto? Sumamos las frecuencias, obteniendo el total. Aquí está el total, ¿ven? Y es 12, igual que antes, ¿cierto? Y también obtenemos el mismo resultado, que es 22. ¿Ok? Entonces, aparte de sumar toda la información, ¿cierto? También está esta otra opción, que es más rápida, que es tomar la edad y multiplicarla por la cantidad de veces que aparece. Usted dirá, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre hacerlo de una u otra manera? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de 12 tengo 12.000 datos? No tiene sentido sumar 12.000 datos de a uno, a menos que ocupar el Excel. Pero supongamos que usted no lo tuviera. ¿Qué haría usted? Mejor organizo la información, ¿no es cierto? Cuento eh, la cantidad de veces que aparece cada dato y ahí ejecuto la media. ¿Ya? Usted ya vio aquí de que se podía hacer de las dos maneras. Esta claramente es más eficiente. Bueno, yéndonos a lo estrictamente matemático, ¿cierto? Yo les dije que íbamos a ver algunas formulitas, ¿no es cierto? Hay que distinguir entre tres casos para que entendamos primero. Una cosa son los que se llaman los datos no tabulados o datos sueltos. ¿Sí? Es el conjunto de datos, pero enumerado, ¿cierto?, en una lista. ¿Ya? Como está aquí, miren. ¿Ya? Estos son datos no tabulados, los que están acá. Están en una lista. ¿Ya? Y para eso, la media aritmética solamente es
esto que está acá, recuerden que este símbolo, que es como una M dada vuelta, ¿cierto? Significa sumatoria. ¿La sumatoria de quién? De los X sub I. Y de acuerdo a esta abreviatura, ¿cierto? Corresponde al dato I. O sea, tomo todos los datos y le aplico la suma a todos ellos. Y luego, al ejecutar la suma, divido por n. N en este caso es el total. El total de datos que hay. O sea, la suma de x y en este caso es 264 y n es 12. Bueno, después dice, el segundo caso dice, para datos tabulados discretos. Recuerden que variable discreta, ¿cierto? Es aquella conformada por números enteros, como lo es este caso. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Decimos, es la suma de el dato por la frecuencia del dato, que es precisamente lo que hicimos acá. Este es el dato, 20, y esta es su frecuencia, 2. El dato es 21 y la frecuencia es 4. El dato es 22 y la frecuencia es 3. Y así sucesivamente. ¿Perfecto? De todas maneras, ¿cierto? Pueden consultarme en cualquier momento. ¿Ya? La parte de arriba, ¿cierto? Es idéntica a esta, solamente que es el dato por la cantidad de veces que aparece. Y abajo, en vez del total, tenemos la suma de las frecuencias, que es equivalente al total, solamente que está escrito en términos de la tabla de frecuencias. Se está añadiendo más gente, eso es bueno. Luego tenemos este tercer caso que todavía no lo tratamos, pero lo vamos a ver a continuación, que son los datos tabulados continuos. Recuerden que los datos tabulados continuos son aquellos que están clasificados en intervalos, de acuerdo a la regla de Sturges que vimos en la clase anterior. ¿Ya? De todas maneras, ustedes pueden repasarla, ¿cierto? Le ponen pausa al video y lo pueden repasar. ¿Ya? Luego que repasen eso, vuelven aquí. Acá recuerden que es la marca de clase en vez del dato, porque el dato no lo tenemos. Tenemos la marca de clase del intervalo j por la frecuencia de ese intervalo j. ¿Ya? Es parecido a lo que está acá. Y abajo es equivalente, es la suma de las frecuencias de la tabla. ¿Okay? De estas tres maneras podemos obtener la media, pero las tres va a depender del tipo de naturaleza que tengamos de los datos. Lo bueno es que en estadística uno puede acomodar las cosas de tal manera de que uno pueda hacerlo más sencillo. Pero esto no significa que uno va a inventar cosas o que lo va a acomodar a conveniencia, sino que es efectuar un orden correcto de los datos para que pueda ser mucho más eficiente el cálculo. Bueno, ¿qué pasa con un ejemplo donde hay datos tabulados continuos? En este caso, que también está en la clase anterior, ¿cierto? Tenemos observaciones de temperatura. ¿Ya? Aquí está clasificado en intervalos, estos intervalos los calculamos en la clase anterior, y recordemos que su marca de clase es el punto medio de cada uno de los intervalos. ¿Sí? El punto medio entre 48.80 y 56.43 es 52.615. ¿Vale? Este es el MJ, el que está aquí. ¿Ven? 52.615, 52.615. Y ejecutamos lo mismo que en la tabla anterior, multiplicamos por la frecuencia, por 3. Luego, 60.245 por 6, más 67.875 por 11. Así sucesivamente hasta el último. Eso nos da un total de 3.903.355. Ustedes mismos lo pueden comprobar después de clase. Y abajo tenemos la suma de los f sub j, que son la suma de las frecuencias, que es 52. ¿Sí? 3 más 6 más 11 más 14 más 10 más 5 más 3 es 52. Luego, al dividir todo esto, nos da una temperatura promedio de 75.06 grados. Esto está en grados Fahrenheit, por si acaso. Son las temperaturas de una ciudad en grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, tanto esta forma como esta son exactamente la misma, pero la diferencia es que la primera tiene los datos concretos y precisos, y este tiene la marca de clase. Esa es la diferencia entre ambas. ¿Ok? Hasta el momento me he explicado bien, me lo pueden decir en el chat, ¿no es cierto? O bien me lo pueden decir a viva voz, activando el micrófono.
o si voy muy rápido o muy despacio. Todo Claro, claro, dice, profe. sí, súper claro. ¿Ya? De todas maneras, a lo mejor esta materia ya la conocían de su momento, ¿cierto? De cuando estaban preparándose para dar la PSU. Uno ve estos temas también, así que es algo que ustedes, la mayoría, ha visto, con ciertos detalles, obviamente. Bien. Otra cosa más es que a partir de las tablas de frecuencia de este estilo, uno genera histogramas. Recordemos que en la clase pasada, ¿cierto? Fabricamos un histograma y en este caso para esta tabla es la que ven ahí. ¿Ya? Recuerden que estos que están acá, cada barrita representa el intervalo. Aquí está acotado el decimal, por supuesto, ¿ya? Para efectos de poder hacerlo mucho más preciso. ¿Ok? Entonces, las barritas verdes, claramente su altura representa la frecuencia. Por ejemplo, esta tiene una altura de 3, esta de 6, de 10, 14, y así las otras. La línea de color azul, ¿ya? Es más que nada lo que se llama un polígono de frecuencias. ¿Cómo se hace el polígono de frecuencias? Muy sencillo. Tomas el punto medio o la marca de clase, ¿cierto? Como punto de referencia para hacer el quiebre de la línea. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el quiebre se produce justamente en la marca de clase. Y luego baja nuevamente. ¿Ya? Las barritas de verde indican frecuencia, en cambio la línea azul lo que hace es generar un área llamada densidad. En el fondo la interpretación es muy parecida, ¿cierto? Y si ustedes lo notan, la idea de estos gráficos es notar primero, ¿será que los datos son simétricos, son asimétricos? O bien hay mucha concentración de información al medio o los costados, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Ya? Esto con respecto a la media aritmética. Otras formas de obtener la media aritmética son estas dos que están aquí, ¿ya? Pero solamente las voy a mencionar. Cuando son datos discretos, uno puede calcular la suma directamente del dato por la frecuencia relativa. ¿Ya? Frecuencia relativa, ¿cierto? Recuerden que ya está en decimal, por lo tanto, ya se dividió. ¿Ya? No hay para qué dividir después por el total. Luego, en los datos continuos es lo mismo. Es la suma directa de la marca de clase por la frecuencia relativa del intervalo. Fíjense en este caso. En el caso de las temperaturas, ¿no es cierto? La marca de clase aquí está, y la frecuencia relativa es esta, la que está en decimal. Recuerden que 0,058 es 3 dividido por 52. Ya está hecha la división, por lo tanto no es necesario después dividir todo por 52. Está hecho de antemano, aquí, ¿vale? Y nos da el mismo promedio, 75.06. ¿Cómo se interpreta esto entonces? Bueno, esto se podría interpretar como, como uno lo llama en estadística la ponderación. Recuerden que cuando ustedes entraron a la universidad, ¿no es cierto? Y calcularon el puntaje para entrar, ¿qué es lo que hicieron ahí? Ponderaron, ¿no es cierto? Cada una de las pruebas que ustedes dieron, además del NEM y además del ranking. Cada una de ellas tenía un porcentaje de peso, pero también se le llama ponderación. Esto es una ponderación. ¿Cuál es la que tiene más ponderancia? Ponderación, perdón, esta, porque tiene más frecuencias. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, también se puede hacer de esta forma. Algunas propiedades de la media aritmética. Por ejemplo, la suma de las desviaciones de los datos respecto a la media es igual a 0. O sea, si ustedes toman todos los datos y a cada uno de ellos le restan la media y luego suman todo, les da 0. ¿Ya? Es una propiedad también que es bastante práctica de demostrar, ¿no es cierto? No es muy útil, pero es una propiedad. Una propiedad que sí es útil es, si a cada elemento de X, a cada dato, se le suma o resta un número A, cualquiera, la media aritmética equivale a el promedio más A o el promedio menos A respectivamente. O sea, si a los datos tú les sumas 5 a cada uno, a todos y cada uno de ellos, el promedio también se le suma 5. Si se le resta 3 a los datos, a la media también se le resta 3. Así de simple. Otra propiedad es que si a cada elemento de X se le multiplica un número A, distinto de 0, la media aritmética también equivale a A por el promedio. Es decir,
si a cada dato tú lo duplicas, entonces la media también se duplica. Una cosa que la media tiene de desventaja es que es sensible a valores extremos. Es decir, valores muy alejados de los demás influyen en la media aritmética. Por ejemplo, si ustedes tienen las notas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes estaban en enseñanza media, ustedes tenían, no sé, 5, 5, 5, 6, un 7, un 5 y un 6, y de repente se sacan un 1. Ese 1 que se sacaron les va a bajar el promedio, porque va a estar muy alejado de los demás datos, ¿vale? Eso se le llama un dato extremo, y la media es sensible a aquello. Otra propiedad es que la media de la suma o resta de variables, ¿no es cierto?, equivale a la suma o resta de las medias aritméticas. ¿Ya? Es decir, si yo tomo las notas de matemática más las del lenguaje, ¿cierto? Si estuviésemos hablando de la enseñanza escolar, ¿cierto? Y quiero saber el promedio de la suma de las asignaturas, bueno, basta con sumar el promedio de cada una. La media aritmética no siempre corresponde a uno de los datos. Por ejemplo, los datos pueden ser discretos y tener una media con decimal. ¿Sí? Eso lo vimos acá, en nuestro ejemplo de las temperaturas. ¿Ya? En el caso de las edades también, podría habernos dado 22,3, pero no necesariamente es un dato de la variable. La media aritmética siempre se encuentra dentro del rango de datos y además utiliza todos los datos para su cálculo. ¿Ya? Son propiedades bastante elementales de la media. Bien. Vamos a la segunda medida de tendencia central, que es la mediana. Ya dejamos atrás un poquito el promedio, ahora nos dedicamos a la mediana, utilizando estos mismos datos. ¿Sí? Lo que uno debe hacer para obtener la mediana, ¿cierto? Piensen en la palabra mitad o centro, ¿cierto? Se hace ordenando los datos de menor a mayor. Como lo ven acá, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 24, 25 y 25, ¿ya? De menor a mayor. Y luego se elige el o los valores centrales. En este caso, elegimos dos valores centrales. ¿Por qué pasa eso? Porque si hubiésemos elegido uno solo, nos queda disparejo, nos quedan 5 acá y 6 allá. Por lo tanto, en este caso, como son 12 datos, escogemos dos valores centrales. Y en este caso la mediana se calcularía así, 21 más 22 entre 2, y eso da 21,5 años. Es decir, que la mitad de las personas tiene más o menos de 21,5 años. La pregunta es, ¿qué pasa si agregamos una persona nueva? ¿Cambiará esta mediana necesariamente? Por ejemplo, una persona que está en su segunda carrera y entra a contador público auditor con 35 años. Acá le podemos agregar un 35 entonces. ¿Cambia mucho la mediana? ¿Qué creen ustedes? No va a cambiar poquito. Va a De cambiar poquito. 21,5 a 22. Claro, cambiaría el siguiente dato que sería este, ¿cierto? Efectivamente, la presencia de datos extremos no es un problema para la mediana, porque en el fondo la mediana solamente le interesa saber quién está al centro, no quién está en las orillas de los datos. ¿Perfecto? Entonces, esto es una contraposición con respecto a la media. La media sí es sensible a datos extremos, en cambio la mediana no lo es. ¿Ya? Eso es algo súper útil. Esta es una manera, cuando los datos están, cuando no están tabulados. Pero cuando lo están, podemos hacerlo de la siguiente forma. Como son 12 edades, ¿cierto? Primero buscamos donde la frecuencia acumulada sea mayor o igual a la mitad de los datos. Es decir, donde sea mayor o igual a 6. ¿Ya? Si ustedes ven la frecuencia acumulada, está aquí. ¿Ya? Y 6, si lo buscamos en la frecuencia acumulada, está precisamente ahí. ¿Ok? Luego, como la frecuencia acumulada es igual, idéntica a la mitad, hay que elegir el dato también que viene después de aquel, que se encuentra en la siguiente línea, es decir, el 22. ¿Ya? Y luego tomar la media, ¿no es cierto? Y también nos vuelve a dar 21,5.
Es decir, como nos dio exactamente 6 y es una cantidad par, ¿cierto? También hay que elegir el dato siguiente, que sería 22. Y ahí promediarlos. Por ejemplo, si acá hubiese sido 7, basta con elegir el 21. ¿Ya? Porque aquí ya nos habríamos pasado de la mitad. ¿Sí? Eso es importante. Tiene que dar igual o pasado de la mitad. Que de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Pero si es 5, no me sirve. Tengo que sí o sí estar en el siguiente. Porque en el 5 no estoy en la mitad. Estoy en la mitad en el 6 o en el 7. Dependiendo si es par o impar. Bueno, matemáticamente hablando, ¿cierto? Vamos a dividir entre los datos tabulados o tabulados discretos y los tabulados continuos. Pongan atención acá. La media, cuando la cantidad de datos es impar, es solamente 1. El que está en esta posición, n más 1 entre 2. O sea, si ustedes tienen 5 datos, ¿ya? Por ejemplo, si miran su mano y son 5 datos, ¿cuál es la posición central? La número 3. ¿Ok? Si ustedes miran su mano, ¿cierto? Su mano izquierda o derecha, cualquiera de las dos, ¿cierto? Y suponiendo que esos son los datos ordenados, el que está al medio es el 3. Pero ¿cómo sabemos que es el 3? Bueno, n más 1 sería 6, un sexto dedo, y la mitad de eso, o sea, 3. Ahí me da la posición en la que está la mediana. Y es ese dato precisamente. No es 3, sino que es el dato que está en esa posición. Si la cantidad de datos es par, como lo hicimos ahora, tenemos que tomar el dato que está en la mitad de la cantidad, si es 12, va a ser 6, y el siguiente, o sea, 7. Esto significa n medios y n medios más 1. ¿Ya? Significa elige el que está en la posición, que es la mitad de los datos, y el que viene después. Y luego los sumas y lo promedias. O divides por 2, como tú quieras decir. Luego, cuando tenemos los datos tabulados continuos, ya cuando tenemos tabla con intervalos, con marca de clase, ¿no es cierto? Lo hacemos de una manera un poco diferente. Vamos a ver primero qué es lo que es cada cosa. Esto que se llama lig se llama límite inferior del intervalo j. Es decir, tú buscas el intervalo en el cual debería estar la mediana y tomas el valor más pequeño, el que está a la izquierda, y lo colocas aquí, en lig. Luego, n medios es la mitad de los datos. Ya si son 12, va a ser 6. Si es 20, va a ser 10, y así sucesivamente. F sub j menos 1 mayúscula, que es el que está acá, es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo en el cual estamos trabajando. Recordemos que esto funciona dentro de un intervalo y este que está acá es la frecuencia acumulada anterior. El de acá abajo, en el denominador, f sub j es la frecuencia del intervalo actual en el cual estamos trabajando. Es decir, en esta primera sección tomamos la mitad del total de datos menos la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo dividido por la frecuencia del intervalo pero actual. Esta división la multiplicamos por a sub j, que es la amplitud del intervalo. ¿Ya? Recordemos que si la amplitud, o sea, si el intervalo es de 10 a 20, la amplitud es 10. Si el intervalo es de 50 a 75, la amplitud es 25. ¿Ok? Eso es la amplitud. Eso es cuando los datos tabulados son continuos, como el caso de las temperaturas. ¿Ok? En este caso, ¿cierto? Es un caso de dato tabulado continuo. La pregunta es, si son 52 datos, ¿cuál es la mitad? Porque ahí tenemos que empezar. ¿Cuál es la mitad de 52? 16. No, 16 es la mitad de 32. 26. Ah, 26, eso. Very good. Ya, 26 es el número clave. ¿Por qué? Recuerden que se busca en la frecuencia acumulada.
¿Dónde debería estar la mediana entonces? ¿O en qué parte nos debemos quedar? Recuerden que al buscar en la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? Buscamos en donde sea igual o superior al valor mitad, es decir, 26. ¿Dónde nos pasamos del 26? Acá, en el 34. Acá no, porque es 20. Quedamos cortos. Acá nos quedamos, 34. Entonces, el intervalo donde nos vamos a quedar es este, el cuarto. ¿Ya? El cuarto intervalo. ¿Sí? Eh, si gustan, lo repito, me dicen nomás. Profe, yo lo de abajo no lo entiendo. ¿Esto? Lo que coloco recién. Sí, eso. Ah, no, es que todavía no lo he explicado. Ah, ya. Sí, sí, pero quiero saber si se entendió el proceso. Primero, ves cuántos datos son, dices, ¿cuánto es la mitad de esto? 52, la mitad de 52 es 26, y en la frecuencia acumulativa, ¿cierto? Buscamos en donde nos pasemos de 26. ¿Ya? No nos sirve el que llegue antes de 26 porque en realidad no hemos llegado a ese punto. ¿Ya? Esto no es la mitad. La mitad es donde está incluido el 26, es decir, acá. Acá está incluido el 26, en este intervalo. Es como que si fuese, no sé, en una carrera de automovilismo, ¿cierto? La Fórmula 1. Acá están los tres primeros, después vienen del cuarto al noveno, después del décimo al 20, después del 21 al 34 y así. ¿Y dónde está el 26º o el que está en la posición 26? Está aquí, donde está el 34. ¿Ya? ¿Sí? Porfa, avísenme si es que queda un poquito más claro. Ya, perfecto. ¿Ok? Entonces, ya lo que estamos haciendo es para elegir el intervalo, que es este. ¿Ok? Bueno, a partir de ese podemos ya ejecutar la fórmula. ¿Ya? No se preocupen de esto todavía, vamos por partes. ¿Ya? La mediana entonces se calcula como el límite inferior del intervalo. Como estamos trabajando en este, ¿cierto? El valor que tenemos que elegir es precisamente el más chico, o el primero, 71.69. Luego, n medios, bueno, ya sabemos que es la mitad de 52, que es 26. A eso le restamos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que estamos trabajando. O sea, estamos acá, pero el que necesitamos, ¿cuál es? El de arriba. O sea, 20. Ya, vamos a marcarlo acá. Ese. ¿Ya? Tenemos que elegir ese ahí. Ese precisamente porque esa es la frecuencia acumulada anterior. En el denominador tenemos la frecuencia acumulada del intervalo en el que sí estamos trabajando. O sea, este, 14. Y ahí está, 14. Y finalmente, la amplitud del intervalo, que es la resta entre el más grande y el más pequeño, en este caso es 7.63. 7.63. Entonces, primero hacemos la división, multiplicamos por 7.63, sumamos al final 71.69 y nos da la mediana, que es 74.96. O sea, casi 75 grados Fahrenheit. Ahora, después de todo este chamullo que hicimos, ¿qué significa este número? Bueno, significa que la mitad de las temperaturas semanales registradas en el año fue inferior o superior a 74.96 grados Fahrenheit. ¿Ok? Es justamente el valor central. Por ejemplo, si hablamos de salario, la mediana del salario en Chile es alrededor de entre 250 y 300 mil pesos.
que no es el promedio de los salarios. El promedio de los salarios está un poco más arriba. ¿Por qué? Porque la gente que gana más plata, ¿cierto? Son datos extremos y hacen de que la media se mueva para ese lugar. ¿Ya? Por eso no coincide. Ahora, que la mediana sea entre 250 y 300 mil pesos, ¿qué es lo que te dice? La mitad de la gente que trabaja en Chile gana menos de 250. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Y eso es para cuando escuchen, por ejemplo, a los economistas cuando hablan, o a los empresarios, o a los académicos, o lo lean en el diario. ¿Ya? Cuando ustedes ya le empiezan a decir, la mediana es esto, la mitad gana eso o menos. Perfecto. ¿Ya? Sí, la idea, mis queridos, es esa, que cuando ustedes les hablen de estadística no lo hagan tonto. Ustedes sepan de lo que están hablando. ¿Ya? Si no, no es para meterle otro ramo más en la malla ni nada, sino que para que ustedes como contadores, contadoras en el futuro, ¿cierto? No lo hagan tontos con los datos. Simplemente eso. Bien. Vamos a ver algunas propiedades, ¿cierto? Antes de pasar a la moda. Por ejemplo, la mediana siempre se encuentra en el conjunto de datos. O en el rango, mejor dicho. ¿Ya? Siempre se encuentra dentro del rango de datos. Nunca se va a salir de aquel. La mediana no necesita todos los datos para ser calculada. Si ustedes se dieron cuenta, necesitábamos con suerte 4, pero que no son dos datos, sino que son partes de la tabla. En el fondo tú necesitas 2 datos nomás, o 1. La media no es sensible a valores extremos, es decir, si los datos contienen valores extremos, no dificultan su cálculo. ¿Ya? Lo vimos en el ejemplo de las edades, o sea, si la persona tenía 35 años, la mediana no se iba para el 35, sino que se quedaba en la mayoría de los datos. Esto hace que en ocasiones la mediana aproxime mejor el promedio. A veces, como les digo, los datos extremos hacen de que los datos, o sea, el promedio se infle mucho o se desinfle mucho. Entonces la mediana lo que hace es estabilizar ese rango, ¿cierto? Para evitar malas interpretaciones. Bien. Hasta aquí con la mediana, ¿cómo vamos? ¿Se ha comprendido bien o todavía nos falta? ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Bien, profe. Ya. Bien. Pasemos entonces a la otra medida de tendencia central que es importante, que es la moda. ¿Ya? Esta es mucho más fácil de entender, es el dato que más se repite. ¿Ya? Pero ¿cómo lo vemos en la tabla? Aquí en la tabla, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el dato que más se repite? En este caso es el 21. ¿Por qué el 21? Porque es el que tiene mayor frecuencia. Es un tercio, prácticamente. ¿Ya? Es un tercio de los datos. Si los tuviésemos desordenados así, los ordenamos de menor a mayor, si ustedes quieren, el 21 es el que más se repite. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si agregamos una persona de 22 años? Y la anotamos acá. Y queda 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 24, 25, 25. ¿Qué pasaría? ¿Seguiría siendo la moda 21? ¿Sería 21, 22? Es que ese es el tema, porque, claro, hay dos datos que se repiten más, ¿cierto? Pero correspondería decir, ¿hay moda? Porque moda es el singular. Es una palabra singular. O sea, hay un dato que se repite más veces que los demás. Miren, pasa lo siguiente. ¿Dónde es que lo tengo? Acá. Puede haber más de una moda. Si hay dos, la distribución de los datos es bimodal. Y si hay más de dos, es multimodal. ¿Perfecto? O sea, en este caso, cuando le agregamos un dato extra, se le dice distribución bimodal. Hay dos datos que más se repiten, más que el resto. ¿Ya? Esa sería como la respuesta a esa pregunta. ¿Qué pasa si los datos fueran todos iguales? ¿Habría moda?
Si todos fueran 20, por ejemplo, ¿habría moda? Ya, esta pregunta es un poquito más difícil. ¿Ya? Si todos los datos fuesen iguales a 20, de partida no habría moda, porque en el fondo no sería una variable esto, sería una constante. ¿Ya? Si todas las personas tuviesen 20 años, no es variable. ¿Ya? Es como decir, no sé, todos nacemos y nos morimos. Claro, eso para todos es igual. Todos nacemos y morimos. ¿Ok? Para que exista moda tiene que haber variabilidad de los datos. O sea, al menos dos tienen que ser diferentes. Si no, no lo podemos establecer. ¿Ya? Esa sería como la respuesta. Bueno, pasándolo a lo matemático, ¿no es cierto? La moda solamente es el X o el dato, ¿cierto? Que tiene mayor frecuencia o cuya frecuencia es máxima. ¿Ya? Tomando en cuenta todo lo que dije recién. Ahora, si estamos trabajando con tablas con intervalo, como la de las temperaturas, ¿cierto? Es algo muy parecido a la mediana. Aquí está el LIG, por ejemplo, que es el límite inferior. Acá está la amplitud. Y acá aparece esta fracción, ¿no es cierto? Que solamente uno trabaja con las frecuencias absolutas. En este caso, la del intervalo actual menos la del intervalo anterior. Acá abajo se repite, más este que está acá, que es la frecuencia actual, menos la que viene después, la que viene abajo. Por eso dice J más 1, es la frecuencia del intervalo siguiente. ¿Ya? Aquí me faltó colocarla, pero J más 1 significa eso. Es la frecuencia siguiente. Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense, en este caso, ¿cierto? Donde está la moda se le llama intervalo modal, que es donde está la mayor frecuencia. Bueno, como es esta, nos quedamos en este intervalo. El límite inferior es 71.69. La amplitud es 7.63. Arriba tomamos la frecuencia 14 menos la anterior, por eso dice J menos 1, ¿cierto? O sea, 11. Acá también. Y en el caso de la de abajo, ¿cierto? Tomamos la siguiente. 10. Bueno, acá debería decir 10, por si acaso. Ya ahí cometí un error. ¿Ya? Ahí debería decir 10. Pero el cálculo está bien. ¿Okay? Eso da como resultado 72.51. ¿Ya? ¿Qué significará esto si nosotros no tenemos los datos acá? Bueno, en este caso, ¿cierto? La temperatura más observada fue de 72.51 Fahrenheit. ¿Vale? O sea, a pesar de que no tengo los datos, puedo aún así calcular aproximadamente cuál fue la temperatura que más se registró. En este caso, 72.51 Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, la manera de hacerlo es esta. Si ustedes se dan cuenta, es muy sencilla. Uy, aquí es una equivocación, así que la voy a corregir. No se preocupen. Bueno, algunas propiedades de la moda, ¿no es cierto? Antes de terminar lo de hoy, el cálculo es muy sencillo y la interpretación es clara. O sea, es el dato que más se repite o del cual más hay. Es la única que puede utilizarse para ambos tipos de variables, cuantitativa o cualitativa. Puede haber más de una moda. Si hay dos, la distribución es bimodal, ¿cierto? Y si hay más de dos, es multimodal. Eso ya también lo dijimos. Bien, entonces, a modo de resumen en esta ocasión, ¿cierto? ¿Ya? La media aritmética se puede ocupar solamente en las variables de tipo cuantitativa. Sin embargo, las cualitativas no. Yo no puedo promediar los países, por ejemplo. Yo no puedo decir Chile más Brasil, más Uruguay, más Argentina, más México. No, eso no se puede hacer. En la mediana, exactamente lo mismo. Ya como no hay jerarquía, ¿no es cierto? Yo no puedo, por ejemplo, a los países yo no los puedo ordenar por el nombre. Puedo ordenarlos por otra razón, pero no por el nombre. Y en cambio, en la moda sí se puede ocupar en ambas. En ambos casos yo puedo decir cuánto hay más de los otros, o que los otros. Ya si es cualitativa, puedo decir, en Chile hay más vacunas aplicadas que en Brasil, por ejemplo. ¿Ya? Eso sí se puede hacer. Bien. Para terminar, el resumen de la clase de hoy, atentos con esto.
Las medidas de tendencia central sirven para resumir el conjunto de datos en una sola cantidad. La medida aritmética tiene la ventaja de que ocupa todos los datos, pero es sensible a datos extremos. Los histogramas entregan información de la tendencia de los datos cuando son variables cuantitativas. La mediana tiene la ventaja de ser más robusta a valores extremos, pero solo utiliza uno o dos datos. La moda es la más sencilla de calcular, pero puede tener más de una, dificultando su interpretación. ¿Ok? Con estas pequeñas frases que están aquí, ¿no es cierto? Damos por finalizada la clase de hoy. Y la próxima nos vamos a dedicar a estudiar lo que son las medidas de percentil, es decir, los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Además, vamos a estudiar diagrama de caja y bigote y rango intercuartil.